Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestro plan de trading para hoy, 26 de agosto. Finalizando semana, vamos a concentrarnos mucho en ese cierre o en ese posible cierre semanal y seguramente desde allí plantearemos también algunas hipótesis para la próxima semana. Recomendación que les hago, esos cierres semanales hay que analizarlos y desde allí seguramente se pueden plantear hipótesis para la siguiente semana. Comenzamos pues el análisis con el peso dólar, movimiento que se extiende. Recuerden que los movimientos, cualquier tipo de movimiento, se extiende de dos formas. Se puede extender o por pivots o por velas. ¿Sí? ¿Cuántos pivots consecutivos tenemos a la baja? Se dice que el movimiento está extendido luego de 4, 5, 6 pivots. Bueno, de 4 pivots en adelante podríamos decir que es un movimiento extendido por pivots. Y por velas también podríamos decir que 5 velas en adelante podríamos decir el movimiento está extendido por velas. Listo, entonces vemos un movimiento extendido por velas en el radio. Por aquí tenemos una especie de divergencia. El radio, pues digamos que esta última parte no la acompaña. El precio sigue haciendo nuevos mínimos, pero miren que el radio no acompaña ese movimiento. El radio, de hecho, está haciendo una pendiente positiva. El navegador nos indica niveles extremos de sobrecompra, así que creo que hay que tener algo de cautela ahí. No se descartan posibles rebotes para el día de hoy, aunque se sigue viendo bajista en múltiples marcos de tiempo. Vamos a continuar con el peso dólar ahora en el gráfico semanal. Se mantiene por debajo del clúster de niveles y esto ahora parece una formación en B. No sé si a ustedes les parece también, pero es una consolidación por debajo del clúster de niveles. Digamos que allí en una formación en B tendría altas probabilidades y el siguiente nivel de soporte estará por los lados de los 2800, para que tomen nota de ese nivel. Ese será el siguiente nivel de soporte para el peso dólar. Ojo, tenemos una zona clave, por ahora semanal es bajista. La mensual también podríamos decir que es una formación en B. Ahora hay una zona clave que ha intentado romper al alza esta semana, que es el 2942 y 2950. Ojo con esa zona, porque si la rompe, entonces ahora cambiamos el sesgo y podemos ir a los 2996. Eso pues para dejar planteada ahí la doble hipótesis. Continuamos entonces con los tests, algo de consolidación, una semana bastante plana para los tests, movimiento ahí de consolidación. Creo que es una semanal que no nos dice mucho. Quizás estamos en zona de compra en el gráfico semanal. Simplemente una semana plana, sin mucha dirección, pero estamos consolidando por arriba del clúster. Así que la hipótesis definitivamente es alcista. Bueno, ya saben, pues ahí tienen los tests. Un movimiento muy plano esta semana, pero la mensual definitivamente sigue siendo alcista. Es una segunda, podríamos decir que en este movimiento al alza es una segunda formación en P, que ahora, con potencial alcista, hasta la línea amarilla, siguiente nivel de resistencia para los tests. Eso en el gráfico semanal. Vamos a ver si la próxima semana rompe esa zona de consolidación. Continuamos entonces. Vamos a continuar con Colcap. Si alguien, tiene posiciones en el Colcap, creo que es una zona. Miren el nivel que está visitando. Nivel que habíamos planteado en este informe desde este nivel. Ruptura de clúster, desde acá. Fallo de asimétricos, pendiente positiva en el radio, cruce por cero del navegador y ahí ven el movimiento al alza. Esta zona es una zona de toma de utilidades, para que lo tengan en cuenta. Doble techo en semanal y un movimiento que se extiende. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dicen? ¿Extendido por qué? Por velas. El gráfico case. Así que definitivamente es un nivel o una zona para tomar utilidades. Continuamos con preferencial aval. Bueno, encontrando oferta también esta semana, aunque por ahora es una semana que está cerrando en terreno positivo, pero es una semana que está dejando una cola de techo. Esta cola nos indica presencia de vendedores, así que, de hecho, miren el nivel que está visitando. No sé si ustedes ven ese nivel como un nivel de toma de utilidades. La verdad estaría tomando
creo que era un nivel para tomar utilidades allí, 1257, nivel de resistencia, y desde allí comienza pues por ahora es una pequeña corrección en una subasta de compra, así que ese retroceso definitivamente puede ser comprable. Vamos a continuar con Preferencial Bancolombia, por ahora muy extendido al alza, llegando, bueno, miren lo que hace Preferencial Bancolombia. También tenemos que estar atentos al cierre mensual, estamos próximos al cierre de la vela mensual. ¿Qué dicen del movimiento en el gráfico Case? ¿Extendido por velas o no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, miren el navegador. Múltiples magentas, hace rato no veíamos unas condiciones así para Preferencial Bancolombia. Eso nos indica niveles de sobrecompra y llevamos ya 4 semanas consecutivas al alza. Siguiente nivel de resistencia, para que lo tengan en cuenta, es este pivot anterior en el gráfico semanal. Allí podríamos estar formando una especie de doble techo. Así que la mensual, miren el cierre, y de mantenerse así, creo que el retroceso que hagan marcos menores el próximo mes, creo que es una nueva oportunidad para favorecer largos para Preferencial Bancolombia. Hablábamos esta semana de Bogotá. Bogotá, ruptura del punto de control, más o menos en el 59.600, era nuestro nivel para pensar en largos. Bueno, ya está por arriba de esa zona, estaría entrando a zona de fluidez y valle, pero digamos que el rango, sobre todo en el semanal, es un poco estrecho. El rango de acción hasta ahora tiene espacio hasta los 60.796. Una vez supere ese nivel, pues pensamos en el semanal, 63.734. Ese puede ser uno de los siguientes objetivos para Bogotá. Bueno, BBC, seguimos en zona de resistencia, en una semana muy plana. Miren el tipo de vela en BBC esta semana. La verdad que no hay mucho que decir allí. Creo que hay que darle tiempo. Vamos a darle un vistazo a Semargos también. Se encuentra por arriba del clúster de niveles. Formación en P en el gráfico semanal. Las formaciones en P ideales, para que tomen nota de eso, son las formaciones que se dan cerca de clúster. Cuando las formaciones en P se dan alejadas de clúster o alejadas de boxes, hay altas probabilidades de que el precio venga a buscarlo, venga a buscar esa zona de alta, ¿cómo decirlo?, confluencia, de alto volumen. Ahora, es una P, definitivamente es una formación alcista, pero ya saben que las condiciones ideales serían, entre más cerca esté de clúster o de boxes, tiene mayor calidad, listo. Pero sin embargo, pues una vela de rango amplio en semanal, vamos a ver cómo cierra el día de hoy, pero de mantenerse así, creo que la próxima semana podemos seguir favoreciendo largos. Bueno, vamos a continuar con Cemex, mínimo mayor. Miren que lo hablamos esta semana, que estamos haciendo este mismo informe acá en el Trading Room. Primer mínimo mayor, en ese entonces solamente estaba acá. Ahora, el retroceso terminó siendo comprable, mínimo mayor, vela de rango amplio, formación en P, que se termina desarrollando, y ahora espacio hasta esta zona. Estamos muy cerca de la zona de resistencia. Si vemos la mensual, pues es un primer mínimo mayor con mucho potencial alcista. Continuamos a ir rápidamente con Canacol. También, miren el tipo de vela en Canacol esta semana, o la semana pasada se veía con mucha debilidad, y ahora pues tiene una vela de rango amplio, espacio hasta los 460. Ese será el siguiente nivel de resistencia ahí en Canacol. Nuevamente Canacol, esperemos que cambie la gráfica. Posible mínimo mayor, muy atentos al cierre semanal. Posible mínimo mayor, sería un primer mínimo mayor, aquí lo tenemos, primer mínimo mayor, 9.800 es nuestro nivel a romper. Si consolida por arriba de esa zona, mantenemos las hipótesis alcistas ahí para Canacol, listo. Bueno, vamos a ir rápidamente a Celsia. ¿Qué tal las dos velas en el gráfico semanal? 4 semanas consecutivas al alza en Celsia, y se mantiene en subasta de compra. Creo que los que tomaron esa posición a la ruptura del clúster, hablo desde esta zona, pues creo que pueden mantener quizás un trailing stop
por ahí por velas, o esperar nuevos boxes, o también por boxes pero en marco menor, quizás al 40-26, 40-43. Creo que tiene todavía potencial alcista, aunque llegando a zona de resistencia en el gráfico mensual. Bueno, ahí rápidamente con concreto, no hay mucho que decir, subasta de venta por ahora con concreto. Bueno, Corficol, muy interesante, lo hablamos al inicio de la semana. Corficol, miren el tipo de vela en el gráfico semanal. Vela de rango amplio, que además envuelve, ¿cuántas semanas atrás? 2, 4 semanas atrás. Se mantiene en subasta de compra en el gráfico mensual, aunque en un movimiento lateral, y subasta de compra en marco menor. ¿Eso qué quiere decir? Que este movimiento definitivamente es alcista, tiene potencial alcista. Ahora es buscar una mejor entrada, un retroceso quizás con un siguiente mínimo mayor para favorecer largos. Los que vienen largos, los que entraron por aquí a la ruptura del clúster, pues creo que pueden estar tomando utilidades cerca de los 38.900. Ese puede ser un nivel ahí bien importante de resistencia. Ecopetrol, primer mínimo mayor, lo habíamos hablado esta semana, que tenía potencial para desarrollar ese primer mínimo mayor. Bueno, ya lo formó, ahora falta que se desarrolle. Primer mínimo mayor luego de un movimiento extendido. Hablando de mínimos mayores, cuando los movimientos se extienden y tenemos el primero, pues esto tiene altas probabilidades de éxito, este primer mínimo mayor. Ahora, cuando ustedes ven, por ejemplo, un movimiento que se extiende y tienen un primer máximo, o se extiende al alza y tienen un primer mínimo, pues a pesar de ser el primero, tienen altas probabilidades de fallo. Por eso lo que revisaban por ahí en el plan, algunos que han hecho el plan de trading, algunos traders de posición propia, bueno, opero el primero y el segundo, pero esa no sería la pregunta es bajo qué condiciones, ¿sí? Porque mínimos mayores pues los tenemos en todo momento, pero la pregunta es bajo qué condiciones los voy a operar, porque no todos son operables. Entonces digamos que esas son algunas condiciones para tener en cuenta a la hora de tomar esa posición. Bueno, ahí tienen pues nuevamente Ecopetrol, 9.40, ojo con esa ruptura de ese nivel, 9.40 por arriba de esa zona, no descartamos posibles largos. Empresa de Energía de Bogotá muy alcista, en este momento 1890, doble techo también en semanal para que lo tengan presente. ETB también, bullish sandwich en el gráfico case. Aquí tenemos un movimiento al alza, luego un movimiento que se niega y luego otro movimiento al alza. A eso le llamamos un bullish sandwich con potencial hasta los 6.18, siguiente nivel de resistencia. Bueno, ahí tienen pues a Éxito. Seguimos esperando esa ruptura de Éxito. Todavía no vemos esa ruptura contundente. Recuerden que está entre el 14.288 y 14.496 para favorecer posibles largos. Listo. Bueno, ¿qué tal como se detiene el precio o dónde se detiene el precio en Grupo Sura? Zona de toma de utilidades, definitivamente, cerca de los 39.648. Siguiente mínimo mayor puede ser largo, aunque ojo con esta formación en semanal, porque a pesar de ser un mínimo mayor, también se puede convertir en un máximo menor. Entonces, digamos que ahí podríamos tener la doble hipótesis. Ahí tienen pues vamos con preferencial. Preferencial sí tiene más fortaleza. Puede ser un mínimo mayor en case, de hecho, para favorecer largos, 38.800 por arriba de esa zona. Grupo Argos también, muy alcista, semana positiva, vela de rango amplio en mensual. Algunas acciones Colombia con señales muy interesantes en semanal, cierres semanales, y estamos próximos al cierre mensual, algunas también con velas de rango amplio en mensual, indicándonos fortaleza, presencia de compradores. Caso de mineros, miren mineros, vela de rango amplio en semanal, formación en P en mensual. Miren, la formación en P en mineros fue de 2, 4, 5 meses. Así que son posiciones de largo aliento. No son para cualquiera. Se puede estar en cualquier retroceso, podría estar saliendo, entonces la verdad es que son posiciones de largo aliento. Pero ahí va pues 2.580 con potencial alcista, como para buscar esa línea amarilla. Lo hablamos el año pasado por allá, eso puede ser un Lala
y bueno, ya está casi que cumple esa hipótesis. Vamos a continuar con NISA, que sigue liderando el movimiento al alza. Los que vienen largos en NISA simplemente a mantener gerencia por boxes, o sea, por debajo de los 6.80 o 6.10, o por velas, no se descarta por velas también en el gráfico semanal. Nutresa, también vela de rango amplio en semanal, así va cerrando. Vamos a ver cómo cierra, o si se confirma, se cierra el día de hoy. Y vela envolvente en semanal, además es un mínimo mayor en mensual. Así que sigue con potencial alcista, podemos seguir favoreciendo largos para ISA. Preferencial Avianca Holding, posible mínimo mayor. Creo que para favorecer largos, los que no han tomado posiciones, debe romper primero los 2.480, 2.484 y 2.504. Si rompe esa zona, creo que va a tener potencial alcista hasta el pivot anterior, podríamos decir, o 2.935, que es la parte inferior del box en el gráfico gráfico mensual, perdón. Así que eso es lo que tenemos para preferencial Avianca Holding. Bancolombia sigue muy alcista, aunque hay una semana con volatilidad e indecisión. Este tipo de velas es de volatilidad por las colas, pero indecisión porque el cierre es relativamente igual a la apertura. Entonces es una vela que me da mucha volatilidad, pero que también ha tenido mucha indecisión porque no hay una dirección definida. Entonces la subasta sí, definitivamente está en control de los compradores, así que se mantienen las hipótesis alcistas. Continuamos vamos a ver preferencial da vivienda, hipótesis que se planteaba acá en este informe desde esta zona. No sé si Julio está por ahí, todavía estás montado ahí, Julio. Bueno, espero que sí, porque sigue con mucha fuerza. Ojo, esta vela de rango amplio, cuando se extiende el movimiento, pues puede ser una vela de finalización. Así que para que lo tengan presente, listo. Bueno, eso pues por el lado de las acciones Colombia, ir rápidamente a los índices, correcciones, ojo con el clúster, definitivamente vamos a cerrar con un mes, miren el mes de los índices y volvemos a confirmar lo mismo, un mes que ha tenido algo de volatilidad, no podríamos decir que mucha, pero sí algo de volatilidad, miren la cola de piso y la cola de techo. Ahora, indecisión, el cierre parece ser que va a ser muy cerca de la apertura, entonces tenemos indecisión por ahora, volatilidad e indecisión. Eso es lo que hemos visto en los índices en este último mes, un mes que definitivamente fue de bajo volumen, se registraron los volúmenes más bajos del año, pero que igual ha dado oportunidades, pero en marco menor, sobre todo en índices, en acciones, en futuros, commodities, no tanto para el tema de las monedas han estado un poco más quietas. Sin embargo, también han dado oportunidades. El Nasdaq, bueno, ahí tienen pues el movimiento plano en el gráfico case. Seguimos metidos entre clúster de niveles. Creo que hay que tomar nota de estos niveles para esperar posibles rupturas. DIA, no descartamos correcciones, atentos a la apertura el día de hoy, pero de volver a estar por debajo del clúster, creo que el retroceso puede ser mucho más profundo. Miren el DIA, la vela del DIA. Cola de techo, cola de piso, y miren el cierre. Es muy similar, va a ser, bueno, todavía falta la próxima semana, lunes, martes, pero ese cierre va a ser muy similar a la apertura. Ahora continuamos con financieros pues que digamos ha sido el soporte de los índices, una mensual que se ve muy bien para financieros, definitivamente tiene aún potencial alcista. Energéticos también es una vela de rango amplio, la verdad no hemos visto cambios significativos este mes en energéticos, quizás en septiembre seguramente vamos a tener un mes con mucha más volatilidad, entrando de vacaciones seguramente muchos operadores. Bueno, y el petróleo, atentos el día de hoy, ojo con el clúster, por arriba de clúster largos, por debajo de clúster cortos, tomen nota de todos esos puntos de control, sobre todo de los más cercanos. Y por último el oro, ahí tienen pues la debilidad. Si recuerdan la hipótesis del día, ¿cuándo hicimos este informe? El día martes o el miércoles. Bueno, ahí tienen pues el movimiento lateral. ¿Qué esperábamos? Esperábamos
que el mercado nos mostrara la dirección. ¿Cómo? Pues con una ruptura. Bueno, ahí tienen pues la dirección. La dirección es bajista en case, seguramente en marco menor. Tuvimos oportunidades de calidad. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, dudas, bueno, pueden escribir a info@reditum.com o me pueden escribir a mi Skype. Recuerden, luis.arias323, ese es mi Skype.